Bienvenidos al podcast Con Cariño. Este es el episodio 8 bis, el de Yapa, en español. Con Melissa seguimos nuestro viaje por América Latina a través de algunos de sus escritores contemporáneos y queremos regalarles la lectura de las primeras páginas en la lengua original, en español. La hija de la española es la novela de la venezolana Karina Sáenz Borgo y La perra de la colombiana Pilar Quintana. Pero bueno, sí es cierto que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo la escritura y la ficción, sobre todo la ficción, como territorio. Y bueno, y La hija de la española era un poco el momento en el que yo creo que estaba cuajada, lo suficientemente cuajada para contar una serie de temas que a mí me interesan, ¿no? El desarraigo, la identidad, la pérdida, la memoria, y este libro orbita alrededor de todos esos temas. La hija de la española, Karina Sáenz Borgo. Enterramos a mi madre con sus cosas. El vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverla incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos la una a la otra. Aquel día caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera, yo en la silla sin reposabrazos de una capilla ruinosa. La única disponible de las 5 o 6 que busqué para hacer el velatorio y que pude contratar solo por 3 horas. Más que funerarias, la ciudad tenía hornos. La gente entraba y salía de ellas como los panes que escaseaban en los anaqueles, y llovían duros sobre nuestra memoria con el recuerdo del hambre. Si todavía hablo en plural de aquel día es por costumbre, porque el pegamento de los años nos soldó como a las partes de una espada, con la cual defendernos la una a la otra. Mientras redactaba la inscripción para su tumba, entendí que la primera muerte ocurre en el lenguaje, en ese acto de arrancar a los sujetos del presente para plantarlos en el pasado, convertirlos en acciones acabadas, cosas que comenzaron y terminaron en un tiempo extinto, aquello que fue y no será más. La verdad era esa. Mi madre ya no existiría conjugada de otra forma. Sepultándola a ella, cerraba mi infancia de hija sin hijos. En aquella ciudad, en trance de morir, nosotras lo habíamos perdido todo, incluso las palabras en tiempo presente. 6 personas acudieron al velatorio de mi madre. Ana fue la primera. Llegó arrastrando los pies, sostenida de un brazo por Julio, su marido. Ana parecía atravesar un túnel oscuro que desembocaba en el mundo que habitábamos los demás. Desde hacía meses se había sometido a un tratamiento con benzodiazepina. El efecto comenzaba a evaporarse. Apenas le quedaban pastillas suficientes para completar la dosis diaria. Como el pan, el alprazolam escaseaba y el desánimo se abría paso con la misma fuerza de la desesperación de quienes veían desaparecer todo cuanto necesitaban. Las personas, los lugares, los amigos, los recuerdos, la comida, la calma, la paz, la cordura. Perder se convirtió en un verbo igualador que los hijos de la revolución usaron a nuestra contra. Ana y yo nos conocimos en la Facultad de Letras. Desde entonces, compartimos una sincronía para nuestros propios infiernos. Esta vez también. Cuando mi madre ingresó en la unidad de cuidados paliativos, los hijos de la revolución arrestaron a Santiago, su hermano. Ese día apresaron a decenas de estudiantes. Terminaron con la espalda en carne viva por los perdigones, apaleados en una esquina o violados con el cañón de un fusil. A Santiago le tocó la tumba, una combinación de las 3 cosas dosificada en el tiempo.
Pasó más de un mes dentro de aquella cárcel excavada 5 pisos por debajo de la superficie. No había sonidos ni ventanas, tampoco luz natural o ventilación. Solo se escuchaba el paso y el traqueteo de los rieles del metro por encima de la cabeza. Santiago ocupaba una de las 7 celdas alineadas, una detrás de la otra, así que no era capaz de ver ni saber quiénes más estaban detenidos junto a él. Cada calabozo medía 2 por 3 metros. El suelo y las paredes eran blancos. También las camas y las rejas a través de las que hacían pasar una bandeja con alimentos. Jamás les daban cubiertos. Si querían comer, debían hacerlo con las manos. Ana había dejado de tener noticias de Santiago hacía semanas. Ni siquiera recibía ya la llamada por la que pagaba sumas semanales de dinero. Tampoco la estropeada fe de vida que le llegaba en forma de fotos desde un número de teléfono que nunca era el mismo. No sabemos si está vivo o muerto. No sabemos nada de él, me contó Julio en voz muy baja, apartándose de la silla en la que Ana se miró los pies durante 30 minutos. En todo ese tiempo levantó la mirada para hacer 3 preguntas. ¿A qué hora enterrarán a Adelaida? A las 2:30. Ya, murmuró. ¿Dónde? En el cementerio de la Guairita, en la parte vieja. Mi mamá compró la parcela hace mucho tiempo. Tiene bonitas vistas. Ya. Ana parecía hacer un esfuerzo adicional, como si pronunciar aquellas palabras resultara una tarea titánica. ¿Quieres quedarte con nosotros hoy, mientras pasa lo más duro? Saldré hacia Ocumare mañana muy temprano para ver a mis tías y dejarles algunas cosas. Mentí. Te lo agradezco. Tú tampoco lo estás pasando muy bien. Ana me dio un beso en la mejilla y se marchó. ¿Quién quiere velar a un muerto ajeno cuando barrunta el suyo? Aparecieron 2 maestras jubiladas con las que mi madre aún mantenía contacto. María Jesús y Florencia. Dieron sus condolencias y se marcharon también rápido, conscientes de que nada de cuanto dijeran corregiría la muerte de una mujer demasiado joven para desaparecer. Salieron de ahí apretando el paso, como si intentaran ganar ventaja a la parca antes de que fuera a buscarlas también a ellas. A la funeraria no llegó ni una sola corona de flores, excepto la mía. Un centro de claveles blancos que apenas cubría la mitad superior del ataúd. Las 2 hermanas de mi madre, mis tías Amelia y Clara, no acudieron. Eran mellizas, una era gorda y la otra flaquísima. Una comía sin parar y la otra desayunaba una tacita de caraotas negras mientras daba chupadas a un cigarrillo de liar. Vivían en Ocumare de la Costa, un pueblo del estado de Aragua, cercano a la bahía de Cata y Choroní. Es el lugar donde el agua azul lame la arena blanca y al que separan de Caracas carreteras intransitables que se caían a pedazos. A sus 80 años, las tías Amelia y Clara habrían hecho como mucho un viaje a Caracas en toda su vida. No salieron de aquel poblacho ni siquiera para ir al acto de grado de mi mamá, la primera universitaria de la familia Falcón. Lucía preciosa en aquellas fotos, de pie en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, los ojos muy maquillados, el cardado del pelo aplastado bajo el birrete, sujetando el título con las manos rígidas y una sonrisa más bien solitaria, como de mujer con rabia. Mi mamá guardaba aquella fotografía junto con su expediente académico de licenciada en educación y el anuncio que mis tías contrataron en el Aragüeño, el periódico regional, para que todo el mundo supiera que las Falcón ya tenían una profesional en la familia. Aquí perder a la madre ocurre en dos direcciones. Realmente cuando tú pierdes a tu madre y cuando pierdes el país, ¿no? Entonces yo pensaba que lo más correcto y lo más honesto era trazar un escenario que fuera muy real, donde realmente todo lo que ocurre en esta novela, excepto la escaramuza mayor, es cierto. Todo, yo me encargué de documentarlo todo, porque en tanto más preciso fuera, más extrapolable era. Mucho más universal me permitía que fuese. De hecho, era muy deliberado lo de no mencionar nombres, no hay años, hay puras alegorías.
La perra eso es desde que empecé a escribirla, pero la perra tuvo un proceso por lo menos de 12 años donde yo le di vueltas a la historia que yo quería contar porque yo lo que sabía era el final. Yo tenía la escena final, ¿verdad? Y ni siquiera toda, sino parte de la escena final, ¿verdad? Un cadáver, digamos, para no hacer demasiado spoiler, tenía esa idea me llegó y yo dije, yo quiero escribir una historia sobre este cadáver, para llegar al cadáver, para llegar a cómo ese cadáver se volvía cadáver, pasaron 12 años, ¿verdad? Yo al principio pensaba que iba a ser una historia negra, que iba a ser literatura negra, iba a ser la historia de un crimen, pero entonces no me funcionaba, yo no conectaba con eso y ya empecé a darme cuenta cómo podía escribirla, fue cuando me dieron deseos de tener un hijo y quedé embarazada y dije, ya sé, esta historia va a ser una historia de maternidad y va a ser de una mujer frustrada porque tuvo el deseo de la maternidad y no pudo hacerlo. La perra, de Pilar Quintana. Esta mañana la encontré ahí, patas arriba, dijo doña Elodia señalando un lugar en la playa donde se juntaba la basura que el mar traía o desenterraba. Troncos, bolsas plásticas, botellas. ¿Envenenada? Yo creo. ¿Qué hicieron con ella? ¿La enterraron? Doña Elodia dijo que sí con la cabeza. Mis nietos. ¿Arriba en el cementerio? No, aquí nomás, en la playa. Muchos perros del pueblo morían envenenados. Alguna gente decía que los mataban a posta, pero Damaris no podía creer que hubiera personas capaces de hacer algo así. Pensaba que los perros se comían por error las carnadas con veneno que dejaban para las ratas, o a las ratas que estando envenenadas eran fáciles de cazar. Lo siento, dijo Damaris. Doña Elodia solo asintió. Había tenido esa perra mucho tiempo. Una perra negra que se la pasaba echada junto al estadero y andaba detrás de ella por todos lados. La iglesia, la casa de la nuera, la tienda, el muelle. Debía estar muy triste, pero no lo mostraba. Dejó al cachorro, que acababa de alimentar con una jeringa que llenaba con la leche de una taza, y agarró otro. Había 10, y eran tan pequeños que no habían abierto los ojos. «Tienen 6 días de nacidos», dijo doña Elodia. «No van a sobrevivir». Ella había sido vieja desde que Damaris tenía memoria. Usaba unas gafas de vidrios gruesos que le agrandaban los ojos y era gorda de la cintura para abajo. Una persona de pocas palabras que se movía con lentitud y se mantenía tranquila hasta en los días más ocupados del estadero, cuando había borrachos y niños que corrían por entre las mesas. En cambio, ahora se le notaba el agobio. «¿Por qué no los reparte?», dijo Damaris. «Ya se llevaron uno, pero nadie quiere a los perros tan chiquitos». Como era temporada baja, en el estadero no había mesas, ni música, ni turistas, ni nada. Solo el espacio vacío que ahora se veía enorme con doña Elodia sentada en un banco y los 10 cachorros dentro de una caja de cartón. Damaris los miró con atención hasta que se decidió por uno. «¿Me puedo llevar ese?», dijo. Doña Elodia puso en la caja al que acababa de alimentar, sacó el que Damaris había señalado, uno de pelo gris y orejas caídas, y lo miró por detrás. «Es una hembra», dijo. Capítulo 2. Cuando la marea estaba baja, la playa se volvía inmensa. Un descampado de arena negra que más parecía barro. Cuando estaba alta, el agua la tapaba toda y las olas traían palos, ramas, semillas y hojas muertas de la selva y los revolvían con la basura de la gente. Damaris venía de visitar a su tía en el otro pueblo, que quedaba arriba, en tierra firme, pasando el aeropuerto militar, y era más moderno, con hoteles y restaurantes de concreto. Había parado en la casa de doña Elodia por curiosidad, al verla con los perritos, y ahora iba para su casa en la punta opuesta de la playa. Como no tenía dónde meter a la perra, se la puso contra el pecho. Le cabían las manos, olía a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar. El pueblo de Damaris era una calle larga de arena apretada con casas al lado y lado. Todas las casas estaban destartaladas y se elevaban del suelo sobre estacas de madera, con paredes de tabla y techos negros de moho.
Damaris tenía un poco de temor de la reacción de Rogelio cuando viera a la perra. A él no le gustaban los perros, y si los criaba era solamente para que ladraran y cuidaran la propiedad. Ahora tenía 3, Danger, Mosco y Olivo. Danger, el mayor, era parecido a los labradores que usaban los militares para olfatear las lanchas y los equipajes de los turistas, pero tenía la cabeza grande y cuadrada como la de los pitbull que había en el Hotel Pacífico Real del otro pueblo. Era hijo de la perra del finado Josué, a quien sí le habían gustado los perros. Él los tenía para que ladraran, pero también les daba cariño y los entrenaba para que lo acompañaran a cazar. Rogelio contaba que un día que estaba visitando al finado Josué, un cachorro que todavía no cumplía 2 meses se alejó de la camada para ladrarle. Él pensó que ese era el perro que necesitaba. El finado Josué se lo regaló y Rogelio lo llamó Danger, que significaba peligro. Danger creció para convertirse en lo que prometía, un perro celoso y bravo. Cuando hablaba de él, Rogelio parecía sentir respeto y admiración, pero en el trato no hacía más que empantarlo y gritarle «¡Fushi!» y levantarle la mano para recordar todas las veces que le había pegado. Se notaba que Mosco había tenido mala vida de cachorro. Era pequeño, flaco y tembloroso. Un día apareció en la propiedad y como Danger lo aceptó, se quedó a vivir. Venía con una herida en la cola, que a los pocos días se le infectó. Para cuando Damaris y Rogelio se dieron cuenta, la herida se le había llenado de gusanos y a Damaris le pareció ver que de ella salían volando una mosca, ya completamente formada. ¿Viste?, dijo. Rogelio no había visto nada, y cuando Damaris se lo explicó, se rió a carcajadas y dijo que por fin le habían encontrado el nombre de ese animal. «Ahora quédate quieto, mosco hijo de puta», ordenó. Lo agarró por la punta de la cola, alzó su machete y antes de que Damaris pudiera entender lo que haría, se la cortó de tajo. Aullando, Mosco salió a correr y Damaris miró a Rogelio horrorizada. Él, con la cola plagada de gusanos todavía en la mano, alzó los hombros y dijo que solo lo había hecho para detener la infección. Pero ella siempre creyó que lo había disfrutado. El más joven, Olivo, era hijo de Danger y la perra de las vecinas, una labradora chocolate que ellas decían que era pura. Se parecía a su papá, pero tenía el pelo más largo y rucio. Olivo era el más arisco de los 3. Ninguno se acercaba a Rogelio y todos desconfiaban de la gente, pero Olivo no se acercaba a nadie y desconfiaba tanto que no comía si había personas a la vista. Damaris sabía que era porque Rogelio aprovechaba cuando estaban comiendo para llegar hasta ellos sin que se dieran cuenta y agarrarlo a latigazos con una gaduga delgada que solo tenía para eso. Lo hacía cuando habían hecho algún daño o porque sí, por el placer que le daba pegarles. Además, Olivo era traicionero, mordía sin ladrar y por detrás. Damaris se dijo que con la perra todo sería diferente, era suya. Y ella no permitiría que Rogelio le hiciera ninguna de esas cosas, no dejaría ni que la mirara mal. Había llegado a la tienda de don Jaime y se la mostró. «¡Qué cosita tan pequeña!», dijo él. La tienda de don Jaime solo tenía un mostrador y una pared, pero estaba tan bien surtida que en ella se conseguían desde alimentos hasta clavos y tornillos. Don Jaime era del interior del país. Había llegado sin nada en los tiempos en que estaban construyendo la base naval, y se juntó con una negra del pueblo más pobre que él. Alguna gente decía que habían progresado gracias a que hacía brujería, pero Damaris pensaba que era por ser un hombre bueno y trabajador. Ese día él le fió las verduras de la semana, un pan para el desayuno del día siguiente, una bolsa de leche en polvo y una jeringa para alimentar a la perra. Además, le regaló una caja de cartón.
y lo único que hacía era criar. Pero yo tenía una ventana de 2 horas por la tarde, ese bebé hacía la siesta tomando teta y él soltaba la teta, pero si yo me paraba y me iba, se despertaba inmediatamente. Entonces lo que logré hacer fue escribir en el blog de notas del celular y ahí fui desarrollando la historia y yo la mandaba al Gmail y la guardaba ahí en el Gmail. Luego cuando junté todos los pedazos me di cuenta que tenía 72 páginas y yo sabía que estaba la historia todavía muy cruda, que le faltaba desarrollo, por ejemplo, del universo narrativo, de la atmósfera, al carácter de los personajes, le faltaban descripciones, le faltaba el decorado, ¿no? Estaba como en obra negra y le faltaba pintar las paredes, meter los muebles, ponerle los acabados bonitos. Y entonces yo dije, wow, hice una novela en este otro mes. Y luego estuve 2 años corrigiendo. Esperamos que hayan disfrutado de estas lecturas y que les hayan dado ganas de conocer las novelas de estas escritoras contemporáneas latinoamericanas. Encontrarán más información en el episodio 8, en francés, y en el descriptivo de este. C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt! No, no.